El objetivo de este taller pues, es hablar un poco, como ha dicho mi compañero José, pues de agroalimentación, su vinculación con el medio ambiente, la economía circular. Vamos a ver también un poco las nuevas oportunidades de negocio que hay en el sector, y después vamos a hacer una pequeña parte práctica, que es la que a mí más me interesa, que va a servir para ver cómo desarrollar una idea de negocio, ¿vale? Esto está muy enfocado a la parte de economía verde, pero realmente vale para cualquier tipo de negocio, ¿vale? Bueno, aquí ya. Aquí. Pues un poco el objetivo del taller, como he dicho, es dar una visión general de cómo está el sector agroalimentario. Lo vamos a ver desde el ámbito más internacional hasta el más local que tenemos aquí. No me voy a enrollar mucho en los datos porque como tenéis después la presentación, pues lo vais a poder ver mejor. Ver un poco eso, las oportunidades de empleo y de desarrollo de negocio, sobre todo sostenible, tanto a nivel ambiental, económico como social. Y pues ayudaros a cómo poder emprender y desarrollar vuestra idea de negocio, porque al fin y al cabo ese es el objetivo de Intermisa, ¿no? Que mujeres del ámbito rural, pues a través del autoempleo o de creación de empresas, pues tengan esa posibilidad también de incorporarse al sector laboral. Entonces, bueno, para que veáis un poco el índice, ya hemos hecho el primer punto, que es el que ha hecho mi compañero José, y yo ahora voy a empezar eso, a daros un poco las características del sector en los distintos ámbitos. Vamos a ver cómo ha evolucionado el sector a nivel de tecnología, de digitalización, de innovación y de tendencias, que además veréis que son 4 cosas que al final están muy relacionadas entre sí. Y eso, y vamos a ver la oportunidad de empleo en distintos campos que digamos que ahora mismo son a lo mejor los que tienen un potencial más alto y los que ya se están trabajando también en otros países. Y al final, pues el pequeño caso práctico que os he comentado. Esto ya lo podemos pasar aquí. Baja un poquito. Ahí. Vale. A ver, el sector agroalimentario es un sector fundamental en el mundo entero, más que nada porque básicamente nos da uno de los recursos más importantes, que es el alimento, ¿vale? Además, emplea a nivel mundial más del 40% de la población y tenemos más de 500 millones de pequeñas granjas, pues también es importante que el sector agroalimentario no se compone de grandes multinacionales. Realmente lo gordo del sector son las empresas pequeñas, son pequeñas cooperativas, pequeñas queserías, vaquerías, que son las que realmente, como ahí veis, eso, 500 millones de pequeñas granjas, que es una barbaridad, que son las que dan de comer y abastecen aproximadamente el 80% de los alimentos que consumimos en el mundo, para que veáis el peso que tiene el sector. Y me gusta daros este dato para que veáis que tipos de cereales, como muchos sabréis, hay una barbaridad y de otro tipo de cultivos, pero realmente el 60% de la ingesta viene de 3 cultivos de cereales: arroz, maíz y trigo. El resto de los cereales tienen un peso mucho menos importante, o sea que también hay ahí un potencial de explotar otro tipo de cereales que no se le están dando tanto uso y que sí se podrían utilizar en la agricultura. De hecho, el que se haya optado por esos 3 tipos de cultivos lo que está haciendo es que se ha perdido el 75% de la diversidad que había en los cultivos, que un poco más adelante, cuando hablemos de la vinculación que esto tiene con el medio ambiente, pues veréis que es muy importante que no se pierda la biodiversidad de los entornos, porque se fomenta pues que haya más plagas, los suelos se degradan más, también tenemos más problemas de agua. Entonces, mientras más biodiversos sean los cultivos, que ya por eso hablaremos también de agroecología, pues veremos que al final los sistemas alimentarios se mantienen mejor, y además necesitamos que se mantengan mejor porque cada vez somos más personas que consumen más alimentos. Y lo que tampoco podemos es aumentar demasiado la superficie de explotación agraria, porque el suelo hace falta también para otras cosas. Entonces ahí hay que buscar un poco ese equilibrio. Y para que veáis que el 80% además de nuestra dieta está compuesta bueno, pone planta, pero vamos, vegetales, verduras y frutas, ¿vale? Cuando hablamos del sector agroalimentario, es verdad que el sector de la agricultura es del que más se habla siempre, pero realmente estamos hablando de agricultura, ganadería, pesca y toda la industria transformadora de la alimentación, ¿vale? Desde que se coge la naranja, las procesan en planta y te las venden aunque sea a granel, a pues ya elaborar pues desde un guacamole o cualquier elaborado de comida, ¿vale? Todo eso es el sector agroalimentario. Si nos vamos a la pesca, por ejemplo, la pesca da de comer a más de 3.000 millones de personas. Lo que es a nivel de proteína animal, o sea, al final la gente en el mundo come más pescado que carne, porque la carne es un producto bastante más caro, ¿vale? Y además porque muchos países tienen además esa posibilidad de ir a pescar, que no se le tienen que comprar pescado a nadie, y eso sobre todo en los países menos desarrollados y sobre todo en el sur del planeta, pues es una práctica muy común, ¿vale? Y de hecho los recursos que nos dan los mares y nuestras costas y toda su industria supone el 5% del Producto Interior Bruto del planeta entero. Por eso también es tan importante que cuidemos de nuestros mares y de nuestros océanos, porque ya no solamente nos dan de comer, sino que mucha gente vive de ese sector. Entonces también es importante que los cuidemos mucho. De hecho, emplea de manera directa o indirecta a más de 200 millones de personas el sector pesquero. Si ya nos vamos al ámbito español,
La agroalimentación supone el 10% del Producto Interior Bruto de España, somos la 8ª potencia mundial en este sector, emplea más de 2,5 millones de personas. ¿Veis? La agricultura es la que se lleva el mayor peso, con casi 1 millón de personas contratadas, y después lo que es la industria agroalimentaria, toda la parte de fabricación. Y aquí destaco las cooperativas, porque las cooperativas son la figura fundamental en España de cara a la agroalimentación, ¿vale? Tanto de agricultura, ganadería, como sobre todo también en el proceso de elaboración de los alimentos, por ejemplo, como el aceite, todas las almazaras que tenemos aquí, la gran mayoría pues son cooperativas que es como se han constituido, y además es una figura jurídica que, en comparación con otro tipo de empresas, si te vas a una SL o a otro tipo de empresas, sí que emplea a muchas más mujeres. Son un 27%, que sigue siendo muy poco, pero en otro tipo de empresas no llegan muchas veces ni al 20%. Entonces, bueno, en ese sentido las cooperativas son también un poco más inclusivas de cara a las mujeres, y además es la forma de empresa más democrática que hay, porque, por si no lo sabéis, en la cooperativa da igual la cantidad de porcentaje que tú tengas de la cooperativa en sí, una persona es un voto. Te da igual que tú tengas un 5% y otro un 15%, que tu voto vale exactamente lo mismo. Entonces, también por eso muchas de estas cosas se constituyen así. Si hablamos de pesca, en España somos la primera flota pesquera de la Unión Europea, y bueno, de hecho abastecemos con casi 800.000 toneladas de pescado a Europa, y generamos una barbaridad de dinero a través de eso. Empleos directos e indirectos en pesca en el ámbito nacional, pues son más de 31.000 empleos los que se crean, y, muy importante, que somos el primer productor ecológico de la Unión Europea y el tercero del mundo. Es verdad que tanto en España y particularmente en Andalucía la agricultura ecológica está en crecimiento, y somos en ese sentido referente a nivel mundial, y eso es una cosa que tenemos que seguir trabajando, porque si la agricultura no va de la mano del cuidado del entorno, al final es una cosa que nos vamos a quedar sin recursos. Y vamos a tener un problema serio, y además ya lo estamos viendo, lo que está pasando, por ejemplo, con Ucrania, que es uno de los grandes proveedores de grano a Europa, como se han encarecido los precios. De hecho, va a haber problemas de abastecimiento, de que probablemente ya llegue un momento que tampoco haya suficiente grano, y entonces tenemos que cuidar esta agricultura ecológica, que es la que nos va a dar de comer en los próximos años. Si ya nos vamos concretamente al ámbito andaluz, en el ámbito andaluz, dentro del sector agroalimentario, lo que más destaca es todo lo que tiene que ver con productos lácteos, todo lo que tiene que ver con producción animal, sobre todo cerdos, vacas y ovejas, también algo de cabra, pesca y acuicultura, frutas y verduras a mansalva, que Andalucía es la huerta de España por excelencia y una de las huertas de Europa, y después, por supuesto, el vino y el aceite, ¿vale?, que son productos estrella aquí. Y después está todo el sector de la transformación, que ya, pues bueno, de los lácteos, pues las queserías, las fábricas de leche, las de yogur, etcétera, toda la parte de matadero, todas las conserveras, todas las envasadoras, tanto de aceite, de vino como de otros productos, y todos los que hacen la elaboración de los alimentos. En ese sentido, el sector aquí agroalimentario en Andalucía está muy consolidado y tiene un peso muy importante. De hecho, somos el 21% de las exportaciones a nivel nacional. O sea, gran parte de la fruta y de la verdura se compra en Andalucía. Por supuesto, la primera productora de aceite, eso es el producto estrella que tenemos aquí, el 79% de lo que se consume en toda España, y lo mismo, tenemos el 45% de la producción agraria ecológica que hay en el país. O sea, que somos un auténtico referente en ese sentido. Y suponemos el 22% del empleo que hay en todo el sector del país, y en Andalucía el 17% de la población que está activa trabajando trabaja dentro del sector agroalimentario. Más de 500.000 de personas en Andalucía dependen de este sector. Por eso también lo tenemos que cuidar, porque no podemos tener esa cantidad de personas desempleadas. Casi todo es producción de verduras, el 84%. Frutas suponen algo menos, pero tienen ahí, bueno, sobre todo olivas, fresas y cítricos es lo que más producimos aquí, y el aceite de oliva como producto de transformación. Somos casi el 40% de la fruta que se consume en España, y la mitad de todos los vegetales, y tenemos pues más de 5.000 empresas que se dedican a esto. Y muy importante, que por eso lo estamos diciendo todo el rato, que no son macroempresas, que el 80% de esas empresas son microempresas o incluso empresas que no tienen trabajadores, que son 2 o 3 socios que la han montado y son ellos los que se lo guisan y se lo comen. Y bueno, y ya pues el último dato, pues eso, somos el 18% de la industria agroalimentaria, 45% de la superficie agroecológica, como he dicho, y el 66% de toda la producción ganadera ecológica, que eso también es importante. No solamente somos pioneros en agricultura ecológica, sino también en ganadería ecológica, o lo que escucharéis ahora mucho en los medios de
ganadería extensiva en lugar de intensiva, ¿vale? Y ya si nos vamos al ámbito más local de aquí de Zahara, pues aquí tenéis casi 1000 hectáreas dedicadas al cultivo de herbáceos, fundamentalmente en regadío lo que más tenéis son cereales para forraje. El principal cultivo en secano es la avena, tenéis después cerca de otras 1000 hectáreas dedicadas a cultivo de leñoso, principalmente el olivar, y en ganadería pues aquí lo que tenéis sobre todo es bovino, caprino y ovino. Y a nivel de productos, aceite, embutido y queso. Tenéis 49 explotaciones de ganadería ecológica y 7 agroindustrias, que para un pueblo de estas características es una barbaridad. O sea, en ese sentido, lo mismo, es todo un referente que un pueblo del tamaño de Zahara tenga esa barbaridad de explotaciones y además en ecológico, que es súper importante. Y de hecho tenéis una denominación de origen, que es el aceite de la Sierra de Cádiz, y también un vino que eso es indicador de origen. Cuando hablamos de denominación de origen, para que, por si no lo sabéis, es que todo el proceso se hace en el mismo sitio, y cuando se habla de indicador de origen significa que una parte del proceso se hace en ese sitio, pero el resto se puede hacer en otras partes, ¿vale? Pero bueno, que tener esto es muy importante porque es verdad que da nombre de marca, a nivel internacional para venderlo pasa lo mismo que con los Ribera o con otros vinos, que al fin y al cabo la gente lo que se queda es con ese nombre. Entonces pues el tener aceite de la Sierra de Cádiz es muy importante porque a nivel comercial e internacional siempre es un referente y es más fácil comerciarlo cuando tiene una denominación de origen, porque también evidencia la calidad del producto que se está vendiendo, ¿vale? Vale, pues ahora lo que realmente es más interesante, que es cómo ha ido evolucionando el sector. Hemos pasado de un sector agroalimentario muy tradicional, con prácticas muy tradicionales, y poco a poco se ha ido, sobre todo a nivel de tecnología, tecnificando. Desde los cultivos, pues las prácticas más modernas, pues tienen máquinas como esas que veis allí, que esto es una virguería, esto tú lo pasas por allí, te lo mide todo, cómo está el suelo, qué cantidad de agua tiene, cómo va de nutrientes, te dice exactamente qué cantidad de fertilizante, cuándo tienes que regar, si toca ya recoger, se conecta con los datos atmosféricos para saber si en 2 días va a llover y entonces corta el riego. O sea, en ese sentido hoy en día se pueden hacer virguerías a nivel de agricultura. Incluso ya empieza a haber cultivos que siembran con drones, que los drones pasan por allí y ven si hay algún problema, si hay alguna plaga, o sea, vamos, una auténtica virguería en ese sentido. A nivel de ganadería pasa lo mismo, sobre todo en el control de la alimentación de los animales, para tenerlo más controlado y que no haya un exceso de pienso que se le da, porque al fin y al cabo también se les está encareciendo mucho el alimentar al ganado. De hecho, como muchos sabréis, hay ya muchas empresas que realmente lo que tienen son vacas lecheras, y ahora, como la leche está, el precio no les compensa con lo que les cuesta mantener a la vaca. De hecho, muchos las están sacrificando para vender la carne, porque les sale mejor vender la carne de la vaca que tenerla como vaca lechera, y eso también es un problema, porque al final también necesitamos leche y necesitamos productos que vengan de esas vacas. Si hablamos de pesca, la gran revolución fue tanto las piscifactorías, que pueden ser en almacenes, o como veis ahí, que eso lo que se hacen son, en el propio mar se crean una especie de jaula para que los peces no se puedan escapar y sobre todo para que no se los coman los depredadores, y así pues hacer una producción más controlada de pesca y tenerlo pues ahí. Y eso es verdad que ha sido un gran avance de cara a pues ni tener que salir tan lejos para faenar, lo que también significa que se contamina menos porque el barco tampoco va tan lejos, no se consume tanto combustible, también ellos reducen costes. Reducen también los riesgos que muchas veces ponen los propios pescadores, que sabemos que también es una profesión muy peligrosa. Entonces pues que no tengan que salir a faena tan lejos ni estar tanto tiempo fuera de casa también les ayuda con la conciliación. Y aparte pues eso también es una manera de decir, yo sé más o menos que a mí esto me da 2-3 toneladas de pescado al año, y así pues tienes la producción más controlada y no tienes esa falta de producto que puede también encarecer los precios y causar impactos económicos en las familias que dependen de la pesca. Y a nivel de la agroindustria, en ese sentido, pues evidentemente todo lo que sea mecanizado. Antes era todo mucho más manual, ahora cada vez está más industrializado, el envasado, la elaboración, se miden más los tiempos. Eso es verdad que en algunos casos produce una reducción de la mano de obra que hace falta, pero también para eso están talleres como estos, que también un poco para reenfocar a la gente en el uso de nuevas tecnologías, porque al final las máquinas las tiene que utilizar alguien y las tiene que programar alguien, y entonces pues también hay que buscar un poco cómo se readaptan esos nuevos trabajos. Pero es verdad que se ha optimizado mucho la cadena de producción y sobre todo, entre otras cosas, también se ha hecho que todo sea más higiénico. Después también el aumento de la eficiencia interna en el ámbito productivo, vinculado a toda esta digitalización que os comento, que claro que eso ha hecho que todo sea más eficiente, se ahorran costes, se ahorran tiempo, toda esa innovación también que os he comentado de productos y procesos,
y también una mayor profesionalización en la parte de la gestión, porque es también lo que nos pasa siempre, cuando emprendemos, los que emprendemos en lo que sabemos, sea medio ambiente, sea una conservera, pero tú después de lo que es modelos de negocio, gestión financiera, papeleo, no estamos preparados, o sea, no nos dan ningún tipo de información. Eso, si tú no te formas aparte, andas muy perdido. Y sí es verdad que poco a poco las empresas o optan por formarse ellos mismos o por contratar a alguien que de verdad tenga esa formación, y eso pues también está ayudando mucho. Y ahora vamos a poner algunos ejemplitos de las oportunidades de negocio que hay dentro del sector agroalimentario. Por supuesto, la agroecología y lo que son plantas multifuncionales, que no sé si habéis escuchado hablar de las plantas multifuncionales. Agroecología entiendo que sí, la agroecología es una ciencia, un conjunto de prácticas, y también se considera un movimiento social, porque es verdad que al final todos estos agricultores y agricultoras que trabajan en la agroecología es una forma de vivir y de pensar, pues también se considera un movimiento social un poco por eso, y lo que busca pues al fin y al cabo es crear sistemas de producción de alimentación, pero que sean sostenibles, que respeten el medio ambiente, que dé una producción estable, o sea, tiene un punto de vista mucho más ecológico y respetuoso con el medio ambiente que la agricultura tradicional. Y precisamente dentro de la agroecología, una de las cosas que están empezando a fomentarse mucho son esas plantas multifuncionales. Las plantas multifuncionales son las que sirven para muchas cosas. O sea, que tú digas, bueno, no solamente me vale para comérmela, sino que además el excedente lo puedo vender para hacer medicina o para la industria farmacéutica, o sirve de abono para otras plantas, o como cobertura vegetal para otras cosas en el huerto, o como alimentación de ganado, y entonces le sacan mucha más rentabilidad a esa producción, porque al final puedes vendérsela a 60 personas diferentes y no solamente a un productor final, ¿vale? Y además, otra de las grandes ventajas de estas plantas multifuncionales es que sí siempre van vinculadas también con esa parte más de buscar esa resiliencia, de decir, no, yo esto lo cultivo porque es el tipo de suelo que le corresponde a esta planta, el tipo de agua, la cantidad. O sea, en ese sentido se adaptan mejor al entorno donde se están cultivando. Y eso pues ya también siempre es mejor, porque también, entre otras cosas, pues sabes que si tú estás plantando eso y es una zona seca, pues que es una planta que se adapta a ese entorno, que no vas a tener después el problema de los mangos y los aguacates, por ejemplo, ¿vale? Y hoy he puesto esta fotico porque esta es una asociación que hay en Málaga que se llama Ecoherencia. Ellos son todo un referente en agroecología y publicaron este libro, que es un libro de recetas de plantas multifuncionales, que es una maravilla de libro, y además han recuperado muchísimas plantas que se habían perdido, como las ortiguillas. Otro ejemplo bueno son tanto los cultivos hidropónicos como los cultivos resilientes. Los cultivos resilientes están muy vinculados con lo que he comentado antes de las plantas multifuncionales, porque son cultivos que se adaptan a las condiciones climáticas del sitio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que os decía, buscar variedades de trigo que sean más resistentes a una sequía o a un tipo de plaga, ese tipo de cosas. Y al final son cultivos que son mejores porque no van a pedir nunca más agua de la que da el propio terreno, no van a pedir más abono de la que requiere el terreno. Entonces, pues es una manera directamente ya de hacer agroecología con este tipo de cultivos. Y lo que es los cultivos hidropónicos, eso va a ser una de las grandes revoluciones por la falta de suelo que estábamos hablando. Aquí es verdad que, como lo veis, podéis pensar que, bueno, dice, al final si te hace falta esta cantidad, aunque no pongas tierra, ¿qué más te da? Porque al fin y al cabo tú estás cultivando la planta sobre agua, en vez de tener suelo, lo que tienen es una película de agua con nutrientes. Pero claro, si esto lo pones así como está puesto aquí, al final te hace falta el mismo suelo que si lo tuvieras plantado. La revolución está llegando, que esto se está empezando a hacer en altura. Entonces puedes tener la hectárea, en vez de en extendida, hacia arriba. Ocupa mucho menos espacio y además no requiere suelo, que puedes utilizar para otras cosas, que por ejemplo para ganadería, o si hace falta para construir, pues para construir. Y sí. Bueno, de hecho ya en Valencia están teniendo muchos problemas de contaminación salina de los acuíferos por eso, porque están sacando tanta agua de riego que al final... Exactamente, entonces esta es una manera muy eficiente de hacerlo, se tiene muy controlada la producción, y además esto sobre todo se está haciendo mucho con verduras y cosas como las lechugas, las acelgas, que tienen crecimiento también muy rápido, y la verdad que funciona muy bien. Y de hecho, por ejemplo, en sitios como Japón hay edificios enteros que son como un Corte Inglés, que tú lo que entras y lo que están es cultivando tomate, lechuga y todo, pero en altura. Y entonces, pues bueno, es una manera de cara al aumento de la población, pues poder producir más sin ocupar más territorio, ¿vale? Y no degradar más el medio ambiente.
Esto, por ejemplo, es un ejemplo de lo que decía antes, de esa circularidad entre los distintos subsectores que forman parte del sector agroalimentario. Aquí se mezcla la agricultura y la pesca, ¿vale? Esto es lo que se llama acuaponía, que lo que hace es utilizar el sistema que os he comentado antes de cultivar sin suelo en agua, pero lo mezclas con lo que toda la vida de Dios ha sido una piscifactoría o hidroponía, como lo llaman, perdón, no, la hidroponía es lo de aquí arriba, me estoy yo liando, con la acuicultura tradicional, ¿no? Que es criar en cautividad especies de pues, peces, cangrejos, camarones, un poco lo que tú quieras criar. Tú le metes aquí el agua con los nutrientes, el agua que sobra se va a los peces que les da de comer, estos peces también generan un extracto de agua que también tiene otro tipo de nutrientes y vuelve a la planta. Entonces tienes un sistema mucho más cerrado, consumes mucha menos agua tanto para las plantas como para la propia piscifactoría, y también es una manera de combinar los sistemas y que una propia persona pues, pueda tener tanto peces que vender como vegetales y frutas. Esto es verdad que es una cosa que también ahora está cada vez más en crecimiento y de hecho incluso se está haciendo a nivel natural. Por ejemplo, aquí en Cádiz, que toda la vida de Dios se hacía lo de cerrar determinadas partes para hacer como unas piscinas artificiales pero naturales para cría de camarones y tal, pues lo están haciendo igual pero combinándolo con la parte de agricultura, y es una manera de tener economía circular y fomentar una manera mucho más sostenible de cultivar y de criar peces. Y después la acuicultura de toda la vida, que es, como hemos visto antes, esas piscinas, que puede ser tanto en un local cerrado donde tú tienes esas piscinas y les vas dando alimentos, pero cada vez por lo que se está optando más es hacerlo en el propio mar. Primero porque no te hace falta más agua, porque si no, claro, para llenar esas piscinas te hace falta agua, meter los nutrientes, la salinidad concreta la tienes que controlar, sobre todo si son peces de agua salada, y esto pues es una manera mucho mejor de hacerla porque simplemente pones la piscina con sus redes para proteger a los peces, e incluso también se pueden cultivar especies vegetales que se críen con más cantidad de sal, porque hay especies que sí crecen bien con el salitre. Entonces pues también es una manera de tener controlada la producción y ser más sostenible, no tener impacto en los criaderos, no pescar peces de un tamaño que no sea el adecuado, no hacer pesca de arrastre, que también impacta mucho en los fondos marinos, y de alguna manera pues eso, somos mucho más sostenibles y además sabemos exactamente qué producción de pescado vamos a tener sin tener que depender de las inclemencias del tiempo, de que el barco pueda salir y todo este tipo de cosas. Por supuesto, la economía verde y circular, que es un poco lo que venimos hablando, porque todo esto es economía verde, ¿vale? La economía verde como tal, el programa de las Naciones Unidas, que fue los primeros que hablaron de economía verde, lo que decían es que es cualquier cosa que mejore el bienestar humano, genere igualdad social, pero que además reduzca los impactos ambientales, la escasez ecológica y que genere un desarrollo económico y un consumo más eficiente. A mí me gusta mucho el concepto de economía verde porque ya viene a unar las tres cosas que hablábamos: el cuidado del medio ambiente, que haya un desarrollo social y económico, pero que todo sea sostenible y respetuoso. Y además muy importante la parte de igualdad social, porque viene a buscar un poco lo que venimos hablando, que no pase que un agricultor se esté deslomando para coger sus tomates y al final no tenga esa repercusión, y además también busca mucho la inclusión de colectivos que hasta ahora no están a lo mejor tan incluidos en estos sectores, porque por ejemplo es verdad que en el sector agrícola hay muchas mujeres, pero por ejemplo no hay tantas mujeres que sean propietarias del terreno, hay muchas trabajadoras pero no son propietarias. Y si no, ahí está, y si nos vamos a países menos desarrollados, peor. De hecho se estima que si se le dieran los mismos recursos a las mujeres que a los hombres a nivel de agricultura en el mundo, estaríamos incluyendo, o sea, se generarían cerca de 1.500 millones más de euros en producción. O sea, que fijaros que es que además es un beneficio económico, ya no solo que ellas se lo merecen porque si están trabajando la tierra porque no la pueden tener, sino que es que además encima es que estamos generando economía y es que estamos fomentando que haya más dinero y más recursos para todo el mundo, ¿vale? Y la economía circular lo que viene es a pues crear un modelo de producción y de consumo donde ahí se comparte, se presta, se reutiliza, se repara, se renueva, se recicla. Es un poco el objetivo que os he dicho antes: lo que puede ser el desperdicio de uno es la materia prima del otro. De esta manera no estamos generando tantos residuos, no estamos consumiendo tanta materia prima y al final pues también somos más eficientes porque pues hay lo que hay y lo tenemos que repartir de mejor manera, ¿no? Y es un poco bueno, un ejemplo de economía circular, habréis visto todos el anuncio de Vinted, ¿no? De lo de la ropa de segunda mano y tal, un poco la premisa que ahora tienen en el nuevo anuncio, ¿no? Que el daño ya está hecho, compremos lo que ya hay, ¿no? En vez de hacer más ropa, más muebles, pues vamos a comprar los que ya están hechos, porque eso ya es verdad que ya no tiene arreglo ninguno, ¿no? El árbol que ha instalado para hacer
una vitrina. A nivel de dinero, todas estas nuevas economías, nuevos negocios que os he comentado, tienen la posibilidad de pedir dinero a través de los fondos de recuperación. Los fondos de recuperación es una herramienta que ha creado la Unión Europea para hacer frente a todas las consecuencias económicas que estamos viviendo por culpa de la pandemia. Desde 2020 hasta 2026, y yo creo que es una cosa que se va a mantener, cualquier dinero que Europa dé a los países se tienen que asegurar que lo que lo estén dando sean iniciativas que no hagan daño al medio ambiente. Se dediquen a lo que se dediquen, o sea, da igual que tú quieras hacer un avión, un cultivo o fabricar un ordenador más eficiente. Tienen que asegurar que no causan un daño al medio ambiente. Para eso han hecho el mecanismo de recuperación y resiliencia, España lo ha adaptado en el plan de recuperación y además tenemos el PERTE agroalimentario, en este caso que tiene su propio, no todos los sectores lo tienen, pero el agroalimentario sí, que te explica un poco qué se puede hacer, qué no, cuáles son los objetivos, dónde quieren llegar y dónde encontrar el dinerito para hacer estas cosas. Se está repartiendo una barbaridad de dinero con los fondos de recuperación. Hay que aprovechar también ese momento para adaptarse, o sea, las que no lo estén haciendo todavía adaptarse y las que ya lo están haciendo ponerse en valor y tirar de este tipo de fondos. Porque cada vez hay más ayuda, sobre todo para el sector agroalimentario, enfocado a eso sí, claro, tiene que ser prácticas sostenibles, agroecología, extensivo y no intensivo, pero ya que tenemos ese potencial aquí, la gente tiene que saber que tiene un recurso económico al que dirigirse. Esto generalmente o se pide a través directamente de la Comisión Europea, pero la mayoría vienen a través del Ministerio de Agricultura, está un poco pendiente de lo que sale y empezar a pedir dinero por hacer las cosas bien. Porque para eso está, porque no es como otros que dicen, bueno, es que ahora tengo que hacer, me piden la parte de sostenibilidad, a ver cómo lo adapto. Dice, no, es que tenemos mucha gente que ya lo está haciendo así, que ya está directamente alineado con lo que te están pidiendo desde Europa. Pues esos son los que se tienen que enterar de que estos fondos existen y por eso lo estoy contando a vosotras. Porque al fin y al cabo somos los que tenemos esa facilidad de no tener que montar un rompecabezas para poder presentar una ayuda y que nos la den, sino que es que ya cumplimos todos los criterios porque el propio negocio ya viene con esa mentalidad de sostenibilidad. Vale, pues con esto terminamos la parte más teórica. No sé si tenéis alguna pregunta antes de hacer la parte práctica, alguna dudilla que haya quedado, alguna cosa que queráis comentar que tenéis dentro que queréis decir. ¿No? Vale. Bueno, pues aquí la idea es, dando 10 pasos muy sencillitos, poder hacer ese desarrollo de un modelo de negocio, ¿vale? Que es lo que estábamos hablando antes, que a veces es muy complicado, porque tú dices, venga, yo quiero poner un cultivo de, yo qué sé, de patatas. Pues tienes que saber cuánto te cuesta el terreno, a cuánto tienes que vender la patata, todo este tipo de cosas, y eso es verdad que es lo que muchas veces después es lo complicado para sacar adelante un negocio. Y de hecho hay muchos negocios que se quedan por el camino en el primer año porque no han hecho esa previsión de lo que iban a necesitar realmente para poder ser sostenibles económicamente hablando hasta que empezarán a tener ingresos, porque pocas empresas abren y venden al día 1 y están ya generando beneficios. Generalmente eso suele tener un periodo de adaptación y el primer año suele ser complicado. Entonces está muy bien tener esto de antemano para que tú sepas de, vale, a mí me va a hacer falta tanto para poder sostenerme y poder mantenerme hasta que yo empiece a tener mi volumen de negocio, ¿vale? Entonces nosotros utilizamos esta plantilla, ¿vale? Que ahora voy otra vez para atrás para que lo veamos mejor. Esto realmente es un Canva de toda la vida, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros lo que hemos hecho es incluirle tanto la parte inclusiva de la perspectiva de género como la parte de soluciones basadas en la naturaleza, que me valen soluciones basadas en la naturaleza o cualquier tipo de solución sostenible y enfocada a este cuidado del medio ambiente que estamos hablando, porque al final tiene que ser una cosa transversal a todos los proyectos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué 10 pasos hay que dar? Lo primero, definir cuál es el reto que queremos abordar. Es decir, yo quiero vender patata porque la gente tiene hambre y hay que dar de comer a la gente, ¿vale? Pues tu reto es el alimentar a la gente. Después tienes que definir cuál va a ser tu objetivo con tu empresa. Tienes que buscar cuáles son las oportunidades que tienes en el entorno. Tienes que buscar unos indicadores, en este caso son indicadores de impacto, pero me refiero a impacto social, ambiental y tal, que tú tengas un control de que lo que estás haciendo efectivamente está consiguiendo lo que tú esperabas y para eso lo tienes que poder medir, ¿vale? Tienes también que hablar de tu localización económica, que eso tiene que ver con dónde estoy ubicado, cuáles pueden ser mis colaboradores, cuáles pueden ser mis clientes, quién es mi competencia, con quién me tengo que alinear, conocer ese entorno tuyo local, identificar esas soluciones, aquí están puestos como soluciones basadas en la naturaleza, pero lo que os digo, esas soluciones verdes y sostenibles, identificar cuáles son tus principales grupos de interés, básicamente clientes y colaboradores en este caso,
ver cuál va a ser tu propuesta de valor, es decir, qué te hace a ti diferente al de al lado que vende patata, porque tu patata te la tiene que comprar a ti y no al de al lado. Crear tu estrategia de involucración, que esto es la parte de marketing. ¿A quién se lo quiero vender? ¿Cómo llego yo a esa persona? ¿Qué canales voy a utilizar? En función del canal, porque no es lo mismo hacer un anuncio para la tele que hacer un tweet. Entonces, pues eso también tienes que adaptar un poco el lenguaje. Y al final, con toda esa información, armar tu modelo de negocio. Pues eso, lo que quería hacer con vosotras era un poco este ejercicio práctico, plantear una idea, la que sea, la que se os ocurra, y entre todas pues hacer un poco esos pasos para ver cómo podríamos definir eso y que eso ya lo llevéis para poder plantearlo en vuestros negocios, en vuestras iniciativas, ya sea del sector alimentario como si os dedicáis a cualquier otra cosa, porque al final es una herramienta que os vale para cualquier desarrollo de negocio. Vamos a ir apuntando. Entonces, la idea de negocio es montar una empresa que se dedica a la recogida de ropa en series, lo que se te ocurra. Vale, perfecto, muy bien. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué reto queremos nosotros resolver con esa idea? ¿Qué reto? No, ese es el objetivo. Exactamente. No, el reto que ella quiere resolver con lo que está planteando es reducir la cantidad de residuos, reducir el consumo de materias primas. Esos son los retos que tú estás planteando con tu idea de negocio. lo que tenemos ya seguir dándole otra. Exactamente. Entonces, ahí está. Entonces, eso es lo primero, que el reto que queremos resolver es eso, esa reducción de residuos, de consumo de materia prima, de procesos de fabricación contaminantes, etcétera. Bien, una vez que tenemos claro nuestro reto, que el reto puede ser un reto global, porque tú puedes decir, yo monto esta empresa para luchar contra el cambio climático, como la mía, por ejemplo. Pero claro, yo no puedo luchar yo desde Benalmádena contra el cambio climático mundial. Entonces al final yo me tengo que adaptar un poco a mi entorno local porque desgraciadamente no tengo la potencia para decir, mañana no se emite más CO2 en el planeta. Entonces ahí lo vas adaptando un poco eso a tu entorno concreto, y aquí pues en este caso pues sabréis de sobra cuáles son los productos que más se tiran o que se puedan reutilizar o reparar o revender o bueno, lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, adaptáis ese gran reto que es esa reducción de residuos y de consumo de materias primas a vuestro contexto local. El siguiente paso, decir cuáles son nuestros objetivos, ¿vale? Que ahí es lo que tú has dicho antes. Pues realmente Exactamente, es el objetivo que tiene tu empresa, dar una segunda vida y alargar la vida útil de los productos que llegan a tu empresa, sean enseres, sea ropa, sea, yo qué sé, vela, una bici, lo que pueda llegar allí. Perfecto. Una vez que eso se tiene claro, pasamos a la parte de oportunidades. Es decir, por un lado, que ahora mismo una de las oportunidades que hay con ese negocio sería, por ejemplo, el problema que tenemos con el cambio climático a nivel de gestión de residuos, emisiones que van vinculadas a esa gestión de residuos, al consumo también de materias primas y tal. Pero después también podemos buscar otras oportunidades que haya, pues por ejemplo, como hemos estado comentando antes, a nivel de un cambio social, de integrar y dar papel a las mujeres en este tipo de empresas y que se empoderen y que tengan una manera de tener un ingreso económico. Población de migrantes, por ejemplo, si hay una población importante que se ve que está también un poco fuera del contexto y que se pueda incorporar a través del trabajo. Personas con diversidad funcional. Y digo, oye, pues mira, también es una manera, porque a lo mejor, dependiendo de qué diversidad funcional, por ejemplo, hay personas con Asperger o autismo que sí son muy buenas a la hora de hacer cosas muy mecanizadas. Y te oye, pues mira, pues a lo mejor para estar cosiendo o para estar separando lo que va llegando, en plan como planta de reciclaje, pues pueden hacer un trabajo estupendo. Es gente que tiene un problema importantísimo de desempleo, que están muy apartados de la sociedad, porque es verdad que, bueno, os pasará que tampoco es que tú vayas a muchos sitios y veas a personas con diversidad, sea funcional, cognitiva o lo que sea, trabajando en los sitios. Ni te atienden muchas personas ciegas, ni con síndrome de Down, ni en silla de ruedas, las cosas como son. Y al fin y al cabo es gente que, no solamente que la mayoría de ellos están capacitados intelectualmente para hacer cualquier tipo de trabajo, sino que es que además se tienen que buscar alguna fuente de ingresos también, porque si no al final dependen de sus familias. Eso es una preocupación horrible para los padres, porque claro, ya tienen siempre esa cosa de ¿y cuando yo no esté qué?
Y si no, tienen que vivir también de subvenciones o subsidios, que también es un gasto para la sociedad y para el Estado, que si están trabajando, pues no hace falta. Y además se sienten mejores, se sienten más útiles, se sienten más integrados y es mucho mejor. Entonces también esa oportunidad se puede buscar un poco ahí, decir, oye, pues mira, pues resulta que aquí en el pueblo tenemos una asociación de personas con autismo que no sabemos qué hacer con ellos. Por ejemplo, yo conozco un caso en Cataluña que ellos tenían una fábrica de elaboración de yogures y quesos, y muy cerca de donde tenían ellos la fábrica había una institución mental donde había pues mucha gente que estaba allí recluida. Eso, tenían allí una institución mental y entonces pues el dueño de la quesería iba allí de voluntario y decía, jo, esta gente está aquí también un poco muy amargada sin hacer nada, porque claro, no tienen nada que hacer, y dice, incluso yo creo que se ponen peor de estar un poco como las personas mayores cuando las llevan a residencia, dice que envejecen más de estar allí parados los pobreticos sin nada que hacer y sin tener entretenimiento. Y entonces, bueno, hablando con los profesionales, dijo, bueno, de toda esta gente que está aquí, ¿cuál ves tú que gente que yo me pueda llevar a trabajar y sacarla y que no sean un peligro ni para ellos ni para la gente? Ah, pues mira, tenemos toda esta gente. Se los llevó a la planta a trabajar. Hoy en día han pasado ya más de 20 años y son todo un ejemplo. Tienen un montón de personas con problemas mentales que trabajan allí, que no solamente ahora tienen un recurso económico con el que también pueden ayudar a su familia, sino que muchos incluso han mejorado porque se sienten más útiles, se sienten ocupados, hablan con otras personas. De queso y yogures. Lo que elaboran son quesos y yogures. Las fanegas se llaman. No, esos son catalanes. Esos son catalanes, sí. De hecho, si no recuerdo mal, salieron en un programa de esto, no sé si del Salvados o una cosa de estas salieron. Y es verdad que es un ejemplo maravilloso de, bueno, pues mira, es una manera de integrar a estas personas, lo que digo, ya no solamente darle un recurso económico, sino que se sientan útiles. Porque no hay nada más triste en esta vida que sentirse inútil, que es también lo que nos pasa un poco cuando llega la vejez, que dice, oye, que yo puedo tener 65 años, pero que no estoy. Y además cada vez más, porque también no es lo mismo la generación de hoy en día. O sea, mi madre que tiene 66 no es igual que mi abuela cuando tenía 66. Cada vez la gente mayor es más joven, de alguna manera. O sea, aunque los años sean los mismos, pero ni la forma física, ni la calidad de vida, de salud, ni las ganas de hacer cosas, los hobbies, ha cambiado mucho. Entonces tenemos que buscar. Y también, por ejemplo, esto puede ser una herramienta interesante de ocupar a gente más mayor, que a lo mejor ya está jubilada, pero que está aburrida en su casa y dice, pues oye, pues a mí me apetece ponerme a coser y arreglar ropa y hacer, yo qué sé, carteras o bolsos, porque yo estoy aquí entretenida. Yo en mi casa no quiero estar porque estoy sola, pues prefiero estar aquí. Y tú puedes ser jubilado y autónomo. Entonces, pues también es una manera de no solamente dar una segunda vida a los productos, sino también a las personas, que también se la merecen, ¿no? Y además, si cada vez vamos a vivir más tiempo, nos tendremos que mantener ocupados, porque si te jubilas a los 65 para meterte en tu casa y vas a vivir hasta los 95, que 30 años más tristes nos van a esperar. Entonces, pues bueno. Y eso es una cosa que también podéis plantear con la... Nos queda mucho todavía. Todavía queda. Entonces eso, lo siguiente que miramos es la parte de las oportunidades. Si hablamos de indicadores de impacto, que aquí pues vamos a hablar un poco pues eso, de si a nivel medioambiental lo estamos haciendo bien. O sea, por ejemplo, ¿qué primer indicador se os ocurre a nivel de lo que vosotras, o sea, de lo que estáis planteando que se podría poner para ver que estáis haciendo lo que queréis hacer? Un ahorro importantísimo de energía, de agua y de un mal impacto en el medio ambiente. Exactamente, tú podrías decir, mira, yo tengo el dato de que ahora mismo, con cómo se están haciendo las cosas, se está consumiendo esta cantidad de energía. Y haciendo la medición para ver cómo está reduciendo el consumo. Otra cosa que tú puedes hacer es decir, mira, antes se generaban aquí 6 toneladas de residuos. Y ahora en vez de 6, pues son media, porque siempre habrá cosas que no se puedan arreglar y que evidentemente acaben en la basura. Otro impacto podría ser económico, por ejemplo, personas que tengan una paga muy pequeña, porque si hay una minusvalía o de una contributiva o algo, puede complementar con un tipo de algo extra. Exactamente, que sería un indicador económico de una mejora de calidad de vida de esa persona. Pero es que aquí incluso ponemos indicadores tan diversos como medir la felicidad de una persona. Porque a lo mejor una persona es mucho más feliz porque está trabajando. Exactamente. Claro, medir la felicidad no es como decir medir la energía, que me voy al contador y me pone cuántos kilovatios son. Es algo más subjetivo.
Pero bueno, también es tan fácil como preguntarle, oye, ¿tú estás más contento ahora que hace un año? Es cualitativo, pero también te da información de calidad. Entonces, pues eso también puede ser un indicador. O, por ejemplo, a nivel de igualdad de género, lo que estábamos hablando. Oye, pues mira, antes en este municipio había yo qué sé, me estoy inventando el dato, no sé el desempleo que hay aquí. Pero ponte día, pues mira, ahí el 30% de las mujeres en edad activa están desempleadas. Y desde que yo he montado mi empresa, he contratado a muchas mujeres, en vez de un 30, pues un 25. Oye, pues bienvenido sea esa reducción del 5%. Entonces, ahí, porque además los indicadores lo que mejor os va a servir para saber si lo que estáis haciendo lo estáis haciendo bien y lo que estáis haciendo mal, cómo hacerlo mejor. ¿Vale? Y es una manera de estar siempre pendiente y también tener control de lo que porque cuando emprendemos también lo que nos pasa muchas veces es que el día a día nos come, vamos apagando fuego y se nos olvida esa parte de ir gestionando y pensando si lo estamos haciendo bien, si no, por qué no funcionan las cosas, porque hay veces que tú le puedes poner algo mucho empeño, muchas ganas, mucha calidad y mucho esfuerzo y que no salga. ¿Y por qué no sale? Pues porque a lo mejor no es el momento, a lo mejor no hay clientes que estén interesados en eso, a lo mejor hay trabas administrativas y a lo mejor lo que tú quieres hacer, pues yo qué sé, dice, no, yo es que quiero comercializar la luz, ya bueno, pero es que eso tienes que tener unos permisos, unas cosas, no puedes hacer lo que tú quieras. Pues, pero lo tienes que saber, si no sabes por qué no funciona algo, nunca vas a hacer que funcione. O incluso para decir, vale, pues esta línea no tiene ningún sentido, vamos a cambiar y hacer otra cosa, porque también hay veces que también nosotros, no solamente los cultivos tienen que ser resilientes, nosotros también nos tenemos que adaptar a esos cambios y hay que saber decir, mira, pues si esto no funciona, por mucho que me encabezone no voy a llegar a ningún lado y antes de que fracase un emprendimiento, pues mejor adaptarte al entorno que tienes alrededor. Y a lo mejor, yo que sé, a ti te hace mucha ilusión tener una tienda de productos de lujo de supermarca, pero si vives en un barrio más deprimido o en un pueblo de 500 habitantes, dices, pues a lo mejor muchos roles no te van a comprar y a lo mejor deberías de montar otro tipo de negocio, ¿no? Exactamente. ¿Sabes? Si quieres montar la tienda esa, a lo mejor te tiene que ir a Madrid al barrio bueno, ¿sabes? O a Málaga, Calle Lario, pero no. Vale, estábamos en el impacto. Nos vamos al siguiente punto, que es lo que os comentaba antes de la parte de la localización económica, ¿vale? Que es pues eso, dónde estoy, cómo estoy conectado, qué entorno cultural tengo yo alrededor, que eso generalmente cuando lo haces en tu sitio lo conoces todo perfectamente, pero hay veces que a lo mejor te vas a vivir a otro sitio y tienes que conocer un poco el entorno. ¿Qué tradiciones hay aquí? ¿Cómo está la cosa a nivel de innovación o a nivel de tecnología? Si, por ejemplo, dices tú, oye, pues mira, aquí en los cultivos tienen muy poca tema de digitalización y tecnología, ¿pero por qué? Porque no les interesa, porque no ha llegado aquí esa tecnología, porque no hay recursos para ponerla. Eso también es importante saberlo de cara a que tú también puedas decir, pues lo puedo hacer yo en mi negocio o no lo puedo hacer en mi negocio. En este caso que estamos hablando, pues, oye, hay otra gente que esté haciendo lo mismo que quiero hacer yo o parecido, hay gente con la que yo me pueda asociar. No te preocupes, acercaros. ¿Con quién puedo yo hablar que me facilite, por ejemplo, materia prima? Por ejemplo, en Málaga hay una iniciativa que se llama La Bien Hecha, que ellas lo que hacen es recogen todas las lonas publicitarias, que tienen acuerdo con el Corte Inglés, con el Festival de Cine de Málaga, con los ayuntamientos de la zona que ya las conocen porque han sido muy pesadas y se han recorrido lo más grande. Entonces, cada vez que acaba cualquier cosa, en vez de tirar la lona como hacían antes, se las llevan a ellas. Y ellas lo que hacen allí es cogen esas lonas, las recortan, las preparan y hacen mochilas, hacen carteras, hacen bolsos, bolsas de este tipo también para compra, y además se asociaron con una empresa de trabajo temporal y con una asociación de personas que vienen de la cárcel y tienen que reinsertarse. Entonces, pues entre la parte social y la parte medioambiental, pues una empresa divina y las cosas como son. Empezaron con muy poquito, con un taller muy chiquitito, a día de hoy tienen ya como 20 y pico personas trabajando en el taller. Tienen a unas 15 o 20 diseñadoras que son las que les hacen todo el diseño de producto y tal, y la verdad que cada vez tienen más nombres y además están haciendo una labor maravillosa, tanto eso a nivel medioambiental, porque están haciendo que ese residuo no llegue y que además incluso pues, no te haga falta para hacer ese bolso, comprar materiales nuevos y hacer todo ese proceso de elaboración, pues dices, ya es una cosa que ya está hecha y la verdad que los diseños están muy bonitos, así que pues eso, ver un poco eso, si hay competencia, si no, con quién puedes hablar del pueblo, de los pueblos de alrededor, porque además aquí lo bueno que tenéis es que
También estos entornos rurales, al final los pueblos están más conectados entre ellos muchas veces. O sea, a lo mejor Benalmádena y Torremolinos tienen menos relación de la que podéis tener vosotros con los pueblos de alrededor, porque mientras más grandes los pueblos se convierten ya como en ciudades y ya no es lo mismo la conexión que hay entre unos y otros. Sin embargo, los pueblos pequeños sí es más fácil porque al final siempre tienes familia en el pueblo de al lado, es otra relación, os conocéis mejor y entonces, pues bueno, ese entorno os puede servir para desarrollar, sobre todo eso, encontrar materias primas, herramientas de trabajo, clientes, soluciones, ¿vale? Entonces es muy importante conocer ese contexto. Lo siguiente que hacemos es buscar la parte sostenible, sean soluciones basadas en la naturaleza, que las soluciones basadas en la naturaleza básicamente son, como su nombre indica, coger lo que la naturaleza hace para estar bien medioambientalmente hablando y replicarlo. Es decir, oye, mira, que es que esto se me inunda a mí todos los años cuando vienen las riadas, y dice, ya es que has quitado toda la vegetación de ribera del río, te has cargado todo lo que había aquí que sostenía. ¿Qué solución basada en la naturaleza? Renaturaliza el río. Pues vamos a poner otra vez las plantas, las especies que había aquí, quitemos los cementos que nos filtran y todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero que vale para eso o vale para cualquier... O sea, yo esto, aunque esté puesto así, aquí mi idea es que busquéis cómo poder hacer más sostenible todo vuestro negocio. Vuestra premisa es muy sostenible de partida, entonces, bueno, igual no le hace falta tanto, pero sí pensar, por ejemplo, de, bueno, ¿qué pasa con lo que me traigan que de verdad no pueda yo hacer nada con eso? Pues me busco un gestor de residuos, o a ver, o si son cosas orgánicas, pues a lo mejor digo, pues venga, pues vamos a ponernos a hacer compost. Hacemos compostaje y pues mira, pues un recurso más que tengo, que ahora se lo puedo vender a los agricultores, por ejemplo. Y buscar esas soluciones, porque al final siempre podemos ser más verdes de lo que somos, seguramente, aunque por muy verde que ya sea nuestro negocio de premisa. Pues por ejemplo, a mí misma me ha pasado, yo ahora ni imprimo tarjetas. Si hago videoconferencias intento no poner la cámara porque se gasta un 7% más nada más que por poner la cámara. Pues esas cosas también son cosas que vas aprendiendo con el tiempo y te vas adaptando. Entonces puedes buscar soluciones todavía mejores para hacer las cosas mejor todavía. Lo siguiente que miramos, ¿quién puede colaborar con nosotros? ¿Quién nos compra? Que eso es muy importante. Cuando se monta una empresa, lo primero que hay que pensar es, ¿aquí hay gente que me vaya a comprar lo que yo quiero vender? ¿Claro? Ahí está. Pero un poco lo que el ejemplo que os he puesto antes. Pues igual poner una tienda de roles en un pueblo de 500 habitantes. Bueno, si te vas a Benaví, que es el pueblo más rico de España, sí, pero en la gran mayoría de los pueblos, no. Entonces, bueno, ni pueblos pequeños. En Benalmádena mismo he montado una tienda de roles y tampoco no venden ninguno, y es un pueblo muchísimo más grande. Entonces, eso también es fundamental. Y si tus clientes no están cerca, ¿dónde están? Y cómo llego yo a esos clientes, ¿vale? Eso también es fundamental. Una vez que eso lo tenemos claro, de quién me va a comprar, con quién puedo colaborar y a quién le beneficia esto, porque esto no solamente le beneficia al cliente o al colaborador, esto también va a tener un beneficio social y ambiental. Y eso también es una cosa que hay que darle valor, porque a lo mejor de ahí no sacas dinero, pero sí sacas imagen. Y habrá gente que te compre simplemente porque eres más sostenible que el de al lado, porque cada vez verá que esas cosas se van valorando más. Entonces, eso la gente lo tiene que saber, decir, oye, yo es que genero este beneficio medioambiental, porque estoy emitiendo menos, tenemos menos residuos, estamos ahorrándole dinero al ayuntamiento porque en vez de tener que gestionar 6 toneladas de residuos, ahora está gestionando 2. Pues ese tipo de cosas, al final, sobre todo esto para lo que nos va a servir, es para nuestra propuesta de valor, para convencer al que sea de que tu producto es el que tiene que comprar y no el de la competencia, porque tú todo lo estás haciendo mucho mejor. Eres más verde, eres más social, generas un desarrollo económico mejor, estás pensando en el pueblo. Eso la gente lo tiene que saber, porque al final la gente decide comprar por eso. Tú cuando compras algo, o es por necesidad, pero cuando tienes mucha variedad, o sea, ¿por qué te compras unos Nike en vez de comprar unos tenis, yo qué sé, Adidas o que no sean de marca? Pues generalmente la marca la compras porque piensas que al ser de marca te va a durar más tiempo y va a ser mejor, que no necesariamente. Exactamente. Hay cosas que sí, otras cosas que no. Exactamente. Tú puedes, me dices, tú unos vaqueros, te da lo mismo que sea el Levi, del Primark o de Dolce & Gabbana, que la diferencia del precio, que el vaquero te va a durar lo mismo si te lo pones mucho y lo lavas mucho. ¿Está? Entonces, pues digo que eso es importante saberlo, porque ahí es donde está nuestra propuesta de valor y vamos a poder explicarle al que sea el por qué nosotros somos mejores que la competencia y qué es lo bueno que estamos haciendo, ¿vale? A partir de ahí, la estrategia de involucración, es decir, dentro yo ya sé quiénes son mis colaboradores, mis clientes y mis beneficiarios. ¿Cómo llego yo a esa gente, a ese público objetivo? Porque, por ejemplo, yo con lo que vosotras estáis haciendo, yo creo que mi público objetivo es gente de entre 25 y 40 años
que están más concienciados, que tengan un poder adquisitivo medio, tampoco hace falta que sean muy tal, pero bueno, eso, que existen muy concienciados con estos temas y tal. ¿Esa gente dónde está? ¿La tengo en el pueblo? ¿La tengo en el pueblo de al lado? ¿Me tengo que ir a una gran ciudad? Si es así, ¿cómo llego a ello? Utilizo internet, utilizo la tele, utilizo la radio, hago un anuncio en prensa, en la televisión local, y una vez que tienes eso claro también, el mensaje que tú quieres transmitirle y cómo lo vas a transmitir. Pues eso, no es lo mismo escribir un tuit que redactar una nota de prensa o hacer un anuncio para la tele. Y eso también es una cosa que se tiene que planificar, porque eso sí es verdad, que tú puedes tener el negocio más maravilloso del mundo, más rentable y con el mejor objetivo, que si no te conoce nadie tampoco sirve para nada. Al final, si no saben que estás ahí, pues como si no existiera. Está muy bonito, pero no. Y entonces también es una cosa muy importante, y más hoy en día que tenemos la cantidad de herramientas que tenemos para comunicarnos con la gente. Dice, hoy en día no es como antes, que te hacía falta gastarte un dineral en campañas de publicidad y tal, porque tenía que ser todo a través de tele y prensa. Dice que hoy en día en redes, lo que quieras, y si te sabes mover, al final es una manera muy barata de ir posicionándose poco a poco, ¿vale? Voy a terminar de explicaros el punto 10 y en 15 minutillos lo que hemos estado hablando, un poco para que recojáis las ideas comunes ya vosotras y os lo podáis llevar, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os estaba contando, después de todos estos pasos, el último momento es el de hacer el modelo de negocio, ¿vale? Y aquí básicamente es cuánto dinero va a entrar y cuánto me voy a gastar, ¿vale? En los modelos de negocio, una cosa de la que pecamos los emprendedores es que cuando empezamos no incluimos nóminas. Pues dices, bueno, ya las nóminas. Es muy típico que tú haces tu primer modelo de negocio y te dices, bueno, tampoco quiero yo cobrar desde el primer día, que tampoco sé cuándo va a entrar dinero, y entonces es una cosa que no se tiene en cuenta. Eso no lo hagáis nunca. Es una recomendación mía personal. Tened siempre en cuenta lo que queréis cobrar y lo que queréis pagar en caso de que os hagan falta trabajadores, porque igual al principio os apañáis una o dos o lo que sea. Porque aunque igualmente a lo mejor desde el principio no podáis pagar esas nóminas, sí está bien que lo tengáis contemplado a nivel de ingresos, que sepáis a partir de qué momento vais a tener flujo de caja para poder pagar esas nóminas. Y también porque si tenéis la bendita suerte de que aparece una persona que quiera poner dinero en el negocio, si tú le dices, yo es que no tenía pensado ahora mismo las nóminas, ya lo ve poco serio. Porque dice, esta persona pues igual es que no se piensa dedicar a esto al 100%, va a hacer otras cosas. Las nóminas van siempre en los gastos, ya. Tú lo hacéis el listado de, me tengo que gastar, o sea, a nivel de gasto sería nóminas, si te hace falta un alquiler de local o de oficina, si tienes que comprar algún tipo de maquinaria, si vas a hacer inversión en publicidad, o sea, todo lo que sea, y sobre todo lo mensual, el coste fijo de todos los meses, siempre va a haber. De hecho, yo lo que os recomiendo es que hagáis un listado de los fijos seguros que vais a tener mensual, más un 10% de margen para imprevisto. Que se rompe algo que no pensabais que iba a entrar, que no ha entrado, ¿vale? Y que siempre haya un pequeño remanente de caja, un poco como la economía de una casa, es decir, yo todos los meses guardo un poquito porque se me rompe el frigorífico, ahí está. Ahí está. Al final una empresa funciona, por eso a mí me gusta mucho cuando hablo de estas cosas con las mujeres, porque nosotros estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de cuentas. De en mi casa entra X y más de X no puede salir, porque no hay. Y lo suyo es que si entra X, que salga X menos 4 que yo me guardo para otras cosas. Para, como decía mi abuela, para cuando vienen las vacas flacas. Entonces, pues esto es exactamente igual, lo tenéis que plantear exactamente igual, ¿vale? Y la parte de los ingresos, pues hacer una estimación de decir, bueno, si yo me dedico a lo que sea, voy a vender mi producto a tanto. Por eso también toda esta parte es tan importante, para que tú puedas estimar a cuánto puedes tú vender los productos que fabriquéis, la patata que estés cultivando o lo que sea. Es decir, yo mínimo lo tengo que vender a esta cantidad para por lo menos compensar. Bueno, sí, pero sabes, dice, si yo me estoy gastando, o sea, si a mí producir un kilo de tomate me cuesta 200 euros, que te estoy diciendo el número, claro, o sea, dice mínimo, ahí está. Exactamente. E incluso calcular el margen de beneficio que tú quieras ganar, que tampoco, que estas cosas no tienen por qué hacer por altruismo, que tú puedes decir, oye, es que yo quiero, si yo me estoy gastando 100, a vosotros, si yo me estoy gastando 100, yo quiero ganar 100 más
un 10, un 20, lo que tú quieras poner de ese margen de beneficio, ¿vale? Y entonces tú con eso, sabiendo lo que tú tienes de gasto fijo, más lo que tú esperas que vas a tener de ingreso fijo, ya lo primero que vas a ver es si te salen los números. Porque si tú te vas a gastar 3.000 y lo que esperas ingresar son 1.000, mal empezamos el negocio, ¿vale? Entonces pues tendrás que buscar otras maneras de llegar a esos 3.000 o reducir los costes, que eso también es otra posibilidad. Es decir, puedo cortar de algún lado o este es el gasto sí o sí que tengo y no me queda otra, ¿eh? Y a partir de ahí pues, se va creciendo y se va desarrollando ese modelo. Con eso, o sea, si te casas, mínimo que tú digas, venga, me entra lo mismo que lo que me sale, que no sería lo suyo es que te entre un poco más de lo que sale, pero bueno. Con eso tú ya tienes lo que nosotros llamamos el producto mínimo viable, es decir, lo mínimo que tú necesitas para que el negocio funcione, ¿vale? Y además también vas a saber en cuánto tiempo. Pues tú puedes decir, bueno, yo sé que los 3 primeros meses entre que, si es por ejemplo un cultivo, pues entre que planto esto, lo otro, el tiempo de cosechado son, dependiendo de lo que sea, 3, 6 meses, un año. Claro, o sea, eso claro, el primer año en general se va justo. O sea, no sé que se monte algo tecnológico, una aplicación o alguna cosa así que tú digas, bueno, es que esto me lo van a quitar de las manos. El resto de cosas, el primer año, incluso 2 años, son durillos. Por eso ya digo, yo por ejemplo, es uno de los motivos por los que también opto por la cooperativa, porque de cara a constituir una empresa, la cooperativa no tiene el mismo gasto de coste inicial de constitución que tiene una SL, por ejemplo. Tú para montar una SL te hacen falta 3.000 euros de capital, sí o sí, que los tienes que poner en un notario. Una cooperativa sería, por ejemplo, los seguros serían más baratos que los otros. No, a nivel de seguros, los seguros son lo mismo. Lo que pasa es que tú una cooperativa tienes 2 maneras de hacerlo. Tú puedes montar la cooperativa y que los socios sean trabajadores de la cooperativa, o sea, tienen un contrato normal y corriente, entonces tú tienes que tener, pues ya respetar la ley, o sea, sueldo mínimo y todo. O tú puedes decir que esos socios son autónomos, que es por ejemplo como estamos constituidos nosotros. ¿Eso qué significa para nosotros? Que yo me pongo la nómina que yo quiera, lo que significa que también puedo cobrar menos del sueldo mínimo, cosa que no podría hacer si estuviera contratada normal y corriente, y que además, pues si un mes no ha entrado dinero, no se cobra, no pasa nada. Si estás contratado, la seguridad social mínimo la tienes que pagar. La nómina a lo mejor no, se la puedes dejar de ver a ti mismo, pero la seguridad social la tienes que pagar, porque además en cuanto no pagues Hacienda y la seguridad social ya tampoco vas a recibir ninguna subvención. Cada uno paga su autónomo, sí. Claro. Claro, es que cada uno tiene que pagar su autónomo. Otra cosa es que tenga la suerte de que ninguno haya sido autónomo o que la última vez desde la última baja han pasado 5 años y se puede coger exactamente la reducción y durante el primer año pagas 60, el segundo año pagas 100 y pico, pero después te lo devuelven y se te queda, o sea, primero lo pagas, que no tiene mucho sentido, porque si estoy apretado lo suyo que ya me lo dé desde el principio, ¿no? Primero lo pagas y después te devuelven la diferencia para que sean 2 años a 60 y algo, lo que se te queda. Pero ya digo, la ventaja de la cooperativa es que la cooperativa tienes que poner capital social, pero puede ser en especie. O sea, tú el capital social de la cooperativa puede ser el local o puede ser el ordenador de cada uno. No hace falta tener un dinero en efectivo que depositas ante notario, que además tiene el coste añadido de lo que te cobra el notario. Porque no solamente son, en el caso de la SL, no solamente son los 3.000 euros, sino que después no te dice, oye, que yo cobro 90 euros la hora. Y para cualquier empresa tú tienes que tener una SL o una sociedad limitada. Exactamente. Y para cualquier empresa tú tienes que depositar un capital. Si es una SL, tú tienes que depositar los 3.000 euros en una lotería, sí. Pero si eres una sola persona, también tienes que... No. Si es una SL unipersonal, también necesitas un capital social y también se hacen de notario. Una subvención, como tienes que tener una empresa, está constituida, hacen una SL. Entre, por ejemplo, 2 hermanos, lo que sea, yo he visto algunas así. Pero claro, tienes que constituirte y además hay 4 años que no tienes actividad, o 5. Ahí está. Y la cooperativa lo bueno que tiene es eso, que ni te cuesta dinero de primera, que se puede hacer solo con 2 socios en Andalucía. Yo os hablo de la ley de cooperativas andaluza porque después cada comunidad autónoma tiene su cosa. Y que además la puedes tener el primer año, durante un año inactiva si no estás teniendo facturación y no pasa absolutamente nada. La SL desde el momento cero tú ya estás pagando. O sea, tú los impuestos y tal los tienes que seguir pagando. La cooperativa hasta que no la actives en ese sentido no pagas nada. Siendo una asociación que tuviera menos costes, pero tuviera una actividad económica. Sí, tú puedes ser una asociación, claro. O sea, tú te puedes constituir como asociación, fundación o ONG. O
De hecho, una asociación es más sencilla, pues la fundación sí lleva más papeleo y más tiempo para constituirla. Lo que pasa es, claro, que ten en cuenta que ya en una asociación ya es una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, ahí tú sí vas a cobrar tu nómina, pero lo que no puedes es hacer reparto de beneficios, ni generar beneficios. Los beneficios tienen que quedar siempre dentro de la... La cooperativa también. No. La cooperativa, por ejemplo, la mía sí, porque yo tengo puesto en estatuto que somos sin ánimo de lucro y no hacemos reparto de beneficios. Cobramos nuestras nóminas y lo que se genera de beneficios se queda dentro de la cooperativa. Pero una cooperativa normal y corriente llega a final de año y se han ganado 50.000 euros, pueden decir, nos los repartimos sin problema entre los socios de la cooperativa. Que después de la cooperativa además pueden tener trabajadores, eso aparte. Porque una cosa son los socios de la cooperativa, pero tú después puedes tener las cooperativas entrecontratadas. Que ya la ley andaluza sí te dice que ya cuando llevan, si no recuerdo mal, mínimo un año trabajando, ya tienen derecho a pedir ser socios, no la obligación de tú hacerle socio, pero ya sí tienen derecho a pedirlo. Pero bueno, la cooperativa verá que tiene muchas ventajas en ese sentido, igual que pagas algo menos por los beneficios generados que una SL, sale mejor. O sea, para gente como me ha pasado a mí, que yo he emprendido sin tener dinero en el banco ni unos padres que me digan lo que tú quieras, de hecho yo no podría haber emprendido si no hubiera sido con una cooperativa. O sea, si yo tengo que poner 1.500 euros porque yo emprendí con mis socios, si yo tengo que poner 1.500 euros, no los tengo, la verdad. Entonces, por eso yo también lo recomiendo, porque es más sencillo, es más barato. Después, por ejemplo, aquí en Andalucía tenemos la bendita suerte de contar con FAESTA, que es la Federación Andaluza de Cooperativas. FAESTA tú le pagas 24 euros al mes y te lo hacen todo. Registro, subvenciones, firma digital, lo que tú necesites te lo hacen ellas. Te las presentan, te las justifican, todo. Y bueno, y toda la Constitución tampoco lleva asociada ningún gasto de notaría ni de nada, o sea que al final es mejor manera de funcionar. Sino después la otra opción que tiene, que cada uno sea autónomo, no tenéis entidad jurídica como tal, sino simplemente el autónomo, pero es lo que dice ella, de cara a subvenciones, hay muchas, cada vez, gracias a Dios, están incluyendo más la figura del autónomo, porque es verdad que no tiene mucho sentido que no esté incluida, porque al fin y al cabo no deja de ser un ente que genera economía, pero es verdad que hay muchísimas que si no tienes una figura jurídica, no te van a dar fondos. Entonces, por eso muchas veces la gente decide constituirse de alguna manera, igual que hay algunos autónomos que ya llegan a facturar una cantidad bastante cantidad de dinero como para que les compense más ser SL, aunque sea unipersonal, que ser autónomo. Después, pero yo de forma de empresa, yo siempre me escucharéis apostar por las cooperativas, porque es verdad que me gusta tanto cómo funcionan, la democracia interna que tienen y todas las ventajas fiscales de cara a su funcionamiento, para abrirlas, para cerrarlas, todo. Son mejores, las cosas como son. Y además cuando la gente dice, no, es que las cooperativas, porque es verdad que en otras partes tienen peor fama, Andalucía es que es verdad que es tierra de cooperativas, en ese sentido aquí estamos muy acostumbrados. Y dice, oye, que cooperativas que nos den dinero, bueno, pregúntale a los de Copa si les da dinero, o a Central Lechera Asturiana, que también es cooperativa, si generan o no generan, que no hace falta si una SL pase una gran empresa tampoco. Así que bueno, pues eso, entonces ya os digo, estos son los 10 pasos básicos para montar cualquier negocio que habría que plantearse. Entonces yo os voy a dejar 10-15 minutillos ya por el tiempo que nos queda, para tampoco que se nos vaya mucho más de la una. Pues por eso entonces 10 minutos, para que tampoco, pero por lo menos para que os vayáis con algo por escrito, ¿vale? Recuperamos las primeras preguntas, que son estos mismos que hemos estado hablando, ¿vale? Y con la idea que habéis puesto, contestarlas un poco entre vosotras, os sentáis y contestáis un poco con la idea de empresa que habéis propuesto, aunque algunas cosillas ya las hemos ido adelantando, pero para que os llevéis algo físico que os sirva para arrancar, aunque la presentación la vais a tener en la web, como os han dicho, pero igualmente así os puede ser más fácil, ¿eh? Entonces eso, vamos a montar una empresa de tal, el reto que vamos a resolver es nuestro objetivo tal, o sea, 3 frases para que os llevéis por escrito. Os dejo esos 10 minutillos trabajando entre vosotras y en 10 minutillos vengo y la portavoz que escojáis me lo cuenta rápido y os dejo ya que os vayáis a vuestra casa.